Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo que nos ven por su canal de televisión, Canal 27, y el programa Inspiración por la Familia. Muchísimas gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Apreciamos y valoramos el tiempo y la atención que sobre estos temas estamos poniendo. Es nuestro interés continuar desarrollando aspectos de nuestra vida familiar, fundamentos de las Escrituras que nos puedan servir para revisar cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde nos dirigimos y de qué manera podemos nosotros ayudar a reencauzar y encauzar toda nuestra familia y nuestra vida personal, en lo individual y en lo familiar y en lo empresarial y en toda nuestra comunidad, para poder basarnos en las Escrituras que la Biblia tiene para nosotros y que Dios con su infinita sabiduría nos ha dejado, y el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo nos guía. Continuaremos en esta oportunidad, gracias al apoyo de nuestros socios honorarios, trabajando sobre la idea del matrimonio. Digo trabajando en tanto es una manera de decir para poder revisar un aspecto de nuestra vida que de suyo es relevante, porque es aquí donde se fundamenta el seno de nuestro quehacer en la familia. Es en el matrimonio donde nosotros encontramos la génesis de nuestras familias y donde de alguna manera podemos seguir construyendo de acuerdo a su palabra. Agradecemos a los socios honorarios su apoyo, agradecemos también a las dos parejas que nos acompañan hoy, como siempre, a nuestros hermanos Chacón, Evelyn y Ricky, e incorporándose nuevamente Claudia y Marlon como parejas matrimoniales que nos van a ayudar a comentar sobre lo que iniciamos la semana pasada, lo que es el libro desarrollado por John Piper, un pastor bautista, que escribió El Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna. Una revisión muy interesante, yo diría muy completa y muy ilustrativa de unos tópicos que seguramente para muchos de nosotros quizás serán nuevos o quizás podrán ser revisados de acuerdo a la perspectiva que plantea nuestro hermano John Piper en su libro Pacto Matrimonial. Les recomiendo, si lo pueden conseguir y leerlo, sería extraordinario que lo pudiesen hacer. Recordamos que nuestra visión desde la perspectiva del programa Inspiración por la Familia está basada en Malaquías 4:6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es nuestro interés, es nuestra vocación, es el espíritu del servicio de este programa y de quienes en él participamos, el aportar para que de alguna manera a ese corazón de los padres, ese amor, esa entrega, esa perspectiva de trabajo en su familia y en sus hijos, vuelva al corazón de ellos, vuelva a repensar la manera en poder mejorar la forma en que nos desarrollamos como familia, y por supuesto que el corazón de nuestros hijos igualmente vuelva a nosotros. Todo esto bendecido por nuestro Señor Jesucristo, de seguir su palabra. Vamos a iniciar en un primer segmento leyendo un párrafo que me pareció interesantísimo del libro de John Piper, que dice: nunca ha existido una generación cuya perspectiva general del matrimonio haya sido lo suficientemente elevada. El abismo entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana común es ahora, y lo ha sido siempre, inmenso. Ciertas culturas históricas respetaban la importancia y la permanencia del matrimonio más que otras. Algunas, como la nuestra, tienen una actitud hacia el matrimonio de tipo tómelo o déjelo, tan limitada e informal que hace que la visión bíblica le parezca ridícula a la mayoría de la gente. Yo creo que es una afirmación muy seria y muy categórica y muy clara, muy fuerte,
Y ciertamente, si yo tuviese que decir en lo personal una verdad para nuestros tiempos, que creo que es precisamente lo que nos debe ocupar y preocupar. Aquí es donde yo rogaría a mis hermanos a Chacón y Godoy que pudiésemos ir compartiendo de acuerdo a estas reflexiones. Por favor, Ricky, si ustedes quisieran comentar como pareja esta afirmación que, como decía, es muy seria y muy categórica. Gracias, don Juan. Gracias, Marlon y Claudia, por esta reunión que tenemos aquí y con todas las personas que están viendo el programa. La verdad es que es interesante siempre hablar del matrimonio y es un privilegio porque es, como lo hemos dicho en otras oportunidades, una institución que nació en el corazón de Dios y por lo tanto es a donde tenemos que regresar, ¿verdad? Para poder aprender los principios del matrimonio. Y eso que, el párrafo que leía usted ahorita, don Juan, la verdad es que es muy cierto porque nunca se ha podido llegar al estándar, tal vez, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos muestra en cuanto al matrimonio y es precisamente porque nunca hemos buscado, tal vez, ¿verdad? De manera consciente y total, el estándar que Dios presenta para el matrimonio, sino que nos hemos basado probablemente en lo que dice la cultura, en la corriente, ¿verdad? En nuestros tiempos, sea en el tiempo que hayamos vivido. Y creo que de eso se trata este programa, de poder regresar a las sendas antiguas, diría la Biblia, ¿verdad? A ese lugar donde nosotros podemos aprender el verdadero significado, la verdadera idea y diseño de Dios para el matrimonio. Y en la medida en la que lo hagamos, pues definitivamente vamos a tener un mejor matrimonio y mejores matrimonios también dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la sociedad. Y sumando a esto, diría que ciertamente ahora tenemos un concepto menos valioso y más distante de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Creo que hemos perdido muchísimo, hemos perdido mucho en abrazarlo como algo tan importante y tan lindo. Así que creo que vamos a disfrutar el material que vamos a hablar el día de hoy. Está muy bonito y creo que nos abre los ojos a lo maravilloso que es el matrimonio. Pues bien, yo creo que definitivamente necesitamos volver a los principios. Hubo un momento, o ha habido momentos en la historia de la humanidad donde cuando ya no se sabe hacia dónde más ir, lo que se ha hecho es para recuperar los valores y para también reinventarse muchas veces, es regresar a los principios. Los tenemos en los movimientos del arte y de otro tipo, ¿verdad? Como el llamado Renacimiento, donde regresaron los principios elementales. Yo creo que de igual manera nosotros debemos de regresar a esos principios elementales, en este caso como el del matrimonio, y la Biblia que comienza precisamente dándonos ese panorama desde la perspectiva correcta, que es la de Dios, del principio de todas las cosas. En el segundo capítulo de Génesis encontramos principios tan valiosos y tan simples de comprender con respecto al matrimonio. En un tiempo donde, como bien decía ahí, estamos viviendo esta temporada de tómelo y déjelo, pero también esta temporada de no me gusta, lo desecho. Necesitamos lo voto, lo cambio, lo tiro. Necesitamos también regresar al entendimiento desde el inicio que el matrimonio no es un contrato como actualmente se le ve, sino que es mucho más fuerte que eso. Y el matrimonio, cuando vamos a la escritura, entendemos que es un pacto que estableció Dios. Me encantó la lectura, entender que Dios fue el primer padre que entrega a la novia, quizá ya adelantándome, pero me gusta ver esos principios tan elementales y que necesitamos tener presentes en este tiempo. Creo que hay una urgencia de poder regresar a esas sendas antiguas, ¿verdad? Creo que vivimos en una época donde la cultura nos dicta, donde el pensamiento, las ideas, ¿verdad? Están tomando posesión de nuestras redes, de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, y creo que hay una urgencia y como iglesia somos responsables y creo que el Señor nos hace responsables de ser esa voz que regrese a la sociedad, que regrese a la cultura, al diseño perfecto. Y pienso en el Señor como el diseñador y cuando uno es diseñador, qué frustrante es cuando malinterpretan o dan un mal uso del diseño que uno ha tenido original en esa idea, ¿verdad? Y me imagino que de la misma manera se ha de sentir el Señor cuando ve a la humanidad alejándose tanto del concepto, del diseño que Él dio a este hermoso
esta hermosa relación, esta hermosa creación llamada matrimonio. Así que para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes, con amigos, y de verdad que muy emocionados de poder estar hoy acá también compartiendo con la audiencia. Muchísimas gracias. De verdad, creería yo que esta parte es relevante que nosotros en la cultura como la vivimos, eso de tómelo o déjelo, es algo que verdaderamente ha llegado a atravesar al mundo cristiano, me da la impresión. O sea, digamos, la cultura secular nos ha penetrado adentro de la cultura cristiana, y de alguna manera ya no existe como que esa valoración y esa diferencia que probablemente antes pudiésemos haber tenido. Yo he de decir, y gracias a Dios, a la enseñanza de mis padres, sí recibí ese mensaje del que hasta la muerte nos separe siempre. O sea, esa fue precisamente como la idea de esa permanencia. Y lo que hablábamos en el programa anterior, Ricky y Evelyn recordarán, de que realmente el matrimonio no se trata necesariamente solo del amor entre nosotros, pues, o sea, que esa es quizás una parte importante de esta reflexión que estamos queriendo hacer, y cómo trascendemos esa idea y en nuestro cristianismo de hoy la volvemos a tomar. Porque ustedes serían del criterio de que sí es importante para efectos de nuestros liderazgos, de nuestras iglesias actuales, de nuestra predicación actual y nuestra enseñanza detrás de los niños, desde que son niños, y a los jóvenes que van a contraer matrimonio, empezar a trabajar mucho más profundamente estas ideas. O sea, ¿creerían ustedes que hemos abandonado algo de eso, que lo hemos descuidado? O sea, ¿cómo lo vemos en el afán de poder partir de una realidad que vivimos hoy en nuestra Guatemala con respecto a la vida del cristianismo y nuestras prácticas culturales, digamos? ¿Qué pensarían? Que completamente de acuerdo, don Juan. Creo que hemos transmitido los adultos de esta generación, tal vez algunas generaciones atrás, perdimos esa privilegio que tenemos de presentar el matrimonio como algo deseable. No sé si fue hace 1 o 2 programas, usted usó una expresión de los jóvenes valientes que se casan. O sea, y ahora el casarse es ir en contra de la cultura, es casi un joven, nuestro hijo se acaba de casar y era casi como, ¿y por qué se está casando, verdad? Y para nosotros fue un gozo, porque sentimos literalmente que él estaba haciendo algo para lo que los seres humanos hemos sido llamados, ¿verdad? La misma escritura nos dice, creo que lo vamos a leer más adelante, y no es bueno que el hombre esté solo. Y hay muchos estudios, no solo desde el punto de vista de la Biblia, sino hay muchos estudios sociológicos y que respaldan el hecho de la importancia y el peso que tiene la figura del matrimonio dentro de una sociedad, como el hombre y la mujer tienen mejor salud, por ejemplo, mejor su economía es más próspera, viven más tiempo. O sea, hay muchas cosas que el matrimonio aporta a una sociedad, y seguro cuando Dios diseñó el matrimonio, como dice Claudia, Él sabía todos los beneficios que traía al mundo futuro. Entonces, cuando los adultos dejamos de darle esa importancia al matrimonio, cuando nos oyen tal vez renegar constantemente o burlarnos y denigrar la figura del matrimonio, creo que hemos dañado mucho a los más jóvenes. Entonces lo que sucede es que ya no anhelan el matrimonio como un estado ideal en el que el hombre y la mujer se desarrollan plenamente, sino lo hemos transmitido y lo han percibido como una cárcel o algo que, en lugar de darnos libertad para desarrollarnos, nos impide el desarrollo, ¿verdad? Obviamente hay un tiempo y hay una manera correcta de hacerlo, pero el matrimonio es deseable y es lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Y usted que decía ahorita, don Juan, la verdad es que eso es interesante, porque sí, es cierto que en el mundo la idea del matrimonio está distorsionada, 100% seguro, pero es interesante, y lo vamos a ver ahorita, pero en Mateo 19, cuando llegan los fariseos a hablar con Jesús y comienzan a hacerle las preguntas para tratar de hacerlo caer, ¿verdad? En cuanto al divorcio y todo lo demás, es interesante porque eran los fariseos, eran estudiosos de la ley, ¿verdad? O sea, eran los religiosos del tiempo. Entonces esto creo que nos da también la idea que el matrimonio en realidad no se trata de tratar de aprender solo doctrina o de qué es lo que dice la religión, sino que nuestro matrimonio va a ir prosperando en la medida en la que nosotros entendemos lo que es una relación entre un esposo y una esposa.
Y eso, como ya dijeron hace un momento, en realidad nos lo modela Jesús, ¿verdad? Porque Jesús viene y tiene esa relación con su iglesia, una relación que es cero egoísta, dispuesto a dar su vida por su esposa. Y si nosotros logramos comenzar a practicar esa relación con Jesús, creo que se nos va a dar también de alguna manera la facilidad de hacerlo entre nosotros. Porque me impresionó mucho y son detalles que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Pero no era la gente, o sea, no eran los gentiles, no era la gente que no conocía de Dios, sino que eran los mismos conocedores de la ley los que estaban hablando de ese tema. Entonces, creo que esto se trata de relación, ¿verdad? En la medida en la que nosotros tengamos una relación personal con Jesús y entonces al leer la Biblia, el Espíritu Santo nos revele cuál es el espíritu de lo que la palabra dice, vamos a poder ir entendiendo estos misterios, porque Evelyn decía el programa pasado que estaba recordando a Pablo, ¿verdad? Es un misterio, o sea, honestamente el matrimonio es una relación que yo creo que nosotros no podemos comprenderlo con nuestro intelecto, ¿verdad? Necesitamos de la ayuda de ese diseñador, como decía Claudia, me gustó mucho la figura que usó, del diseñador, porque él lo diseñó, lo creó. Entonces regresemos a preguntarle a él, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería decirnos a través de su palabra? Amén. Voy a comentar una lectura también, Claudia y Marlon, para que ustedes nos hagan el favor de darles sus perspectivas. Dice, una visión incomprensible del matrimonio, dice, ese también fue el caso en los días de Jesús, pero en el nuestro es peor, dice. Cuando Jesús dejó entrever la magnífica perspectiva del matrimonio que Dios quería para su pueblo, los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Se refiere a Mateo 19:10, algo de lo que refería un poco ya Ricky. En otras palabras, la visión de Cristo acerca del significado del matrimonio era tan desmesuradamente diferente a la de sus discípulos que ellos no podían imaginarla como algo bueno. El hecho de que semejante visión pudiese ser una buena noticia estaba simplemente más allá de su comprensión. Aquí surge la pregunta, bueno, pero ¿cuál entonces era la visión de Cristo? ¿Cómo es la visión que plantea Cristo en su matrimonio? Tratemos de resumirlo en un par de minutos, mis amados hermanos, para cerrar este segmento y luego continuamos. Adelante. Yo creo que Cristo tiene bien clara la visión original que Dios mismo tenía para el matrimonio. Y cuando vamos al capítulo 2 de Génesis y encontramos lo que Dios establece con respecto a qué es el matrimonio, y Él lo resume en tres aspectos importantes. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, me gusta la versión que estaba en el libro, los dos se fundirán en un solo ser. Y yo creo que aquí lo que está estableciendo es precisamente algo que ellos habían perdido, porque si creo que como padres de repente fallamos en no modelar un matrimonio como Dios quiere o Dios manda, creo que es algo peor aún, modelar un modelo erróneo. Y eso es precisamente lo que tenían los fariseos, el modelo de un matrimonio erróneo. Y Jesús regresa a los principios, donde el matrimonio es el pacto más importante en la vida de una persona, por lo tanto, el pensar en el divorcio era lo último que ellos deberían de pensar. El matrimonio se convierte en la relación más cercana entre un hombre y una mujer, y por consiguiente el matrimonio llega a ser la relación más íntima en ese círculo llamado matrimonio. Y eso es lo que Jesús está trayendo con ellos, y lo ven tan elevado. Ahí sí que Jesús les pone tan alto el estándar que ellos dicen, bueno, si así es la cosa, creo que lo que más conviene es no casarse. Y es precisamente ese mismo pensamiento religioso el que muchos jóvenes, tristemente, por el modelo que han tenido de matrimonio, lo que piensan es mejor no casarnos. Porque por otro lado, a veces como cristianos queremos modelar un matrimonio perfecto y como no se logra, los hijos dicen, no, si es así, al igual que los religiosos de aquel tiempo, la idea sería mejor no casarse, ¿verdad? Y me impresiona muchísimo cómo Jesús viene a dar ese cumplimiento de esa profecía que precisamente usted leía, licenciado en Malaquías 4:6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el profeta se estaba refiriendo a Jesús, y vemos que es de los últimos capítulos, de los últimos versículos del Antiguo Testamento, y cómo ya después se nos presenta a Jesús y cómo Él viene como a reivindicar, a poner en su lugar los principios, el diseño, la creación del Padre.
Pero también me llama muchísimo la atención cómo Jesús viene como a sentarles nuevamente las bases, a dictarles desde el principio. Fue así, este es el original. Pero también me llama muchísimo la atención cómo el Señor hace responsables a los padres. Y creo que nos tenemos que entender como responsables de empezar a formar, a mostrarles a nuestros hijos ese regreso al ideal, ¿verdad? Gracias. Terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Nuevamente, muchas gracias por estar en sintonía con su programa Inspiración por la Familia, en donde insistimos en estar buscando que en la temática que podamos abordar nosotros nos ayudemos entre nosotros mismos a buscar cómo a entender, comprender, profundizar, buscar en la palabra de Dios a una mejor orientación para nuestra vida, los tiempos difíciles que podemos ver en algunos aspectos nos dan la oportunidad que con la palabra de Dios nosotros podamos intervenir de una manera más clara, consciente e intencional para que nuestros hijos, nuestras familias, nuestro entorno pueda ser afectado de una manera positiva por nuestras vidas. Agradecemos a los socios honorarios su apoyo al permitirnos llegar a sus hogares de esta manera. Voy a iniciar este segundo segmento con la escritura de Mateo 19, en la cual yo estoy seguro que obviamente todos hemos leído, todos hemos escuchado, todos hemos aprendido algo de alguna manera, pero creo que para efectos de lo que estamos haciendo ahora es importante. Mateo 19, de 3 al 10, leo, dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son yo más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si hacéis la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ese es el contexto en el cual de alguna manera se desenvuelve esta idea de que en tiempos mismos de Jesús, como lo señalaba a Ricky hace un rato, la propia gente, los propios discípulos, los fariseos, la gente alrededor, pues tenía serias dificultades con el planteamiento de la manera de ser del matrimonio que Jesús plantea. ¿Qué podemos comentar, Ricky y Evelyn? Es una escritura linda, ¿verdad? Y la verdad es que podríamos pasar aquí, yo creo que horas y días hablando de solo este trozo de la escritura, pero verdaderamente hay ciertas cosas que yo creo que, en mi caso, siempre me han llamado la atención, y es, uno, que cuando habla, le están diciendo eso los fariseos, él dice: por la dureza de vuestros corazones, y usa el término en el presente, no dice por la dureza de los que estaban en tiempo de Moisés, sino que habla de la dureza de los corazones de ese momento. O sea, igual nos diría a nosotros, es una dureza del corazón del día de hoy, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos el problema. Y lo otro es eso, que inmediatamente regresa al principio, y me gusta tanto cuando dice: pero en el principio no fue así. Y yo siempre pienso, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, es miembro de la Trinidad, ¿verdad? Dios en tres personas. Y yo siempre pienso, cuando Jesús lo dice, hasta yo puedo imaginar, eso es algo muy personal, ¿verdad? Y es cuando estábamos sentados, el Padre, el Espíritu Santo y yo, diseñando el aspecto del matrimonio y todo lo que conlleva. Esta no era la idea original, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos estar tranquilos en que la persona que lo estaba diciendo tenía toda autoridad para decir: mas en el principio no fue así.
Y lo otro, tal vez, y no sé si me estoy comiendo aquí lo que iba a decir Evelyn y también Marlon y Claudia, pero lo otro es que es bien interesante lo que usted hacía referencia hace un rato, don Juan, y es al terminar de decir Jesús y al poner el estándar verdadero para el matrimonio, los discípulos le dicen, ala, si así son las condiciones, es mejor ni casarse. Pero no lo veamos desde una perspectiva negativa, sino que todo lo contrario. O sea, Jesús en ningún momento tuvo la actitud que tal vez tenemos nosotros ahora en nuestro tiempo, que es, no es que es tan difícil que mejor no lo hagamos, pues entonces mejor no nos casemos, solo unámonos, vivamos juntos o cualquier otra cosa. Entonces Jesús nunca le bajó el estándar, sino que todo lo contrario, lo sostuvo, y por lo tanto es eso, es de pensar si nos vamos a casar o no, porque es un compromiso, es un pacto, como dijo Marlon hace un rato, que es para siempre, ¿verdad? Entonces la verdad es que la escritura es preciosa. Y tiene mucho contenido relevante a la época cultural que estamos viviendo, ¿verdad? Con Ricky hablábamos, dice cosas tan claras como varón y hembra, los creó, o sea, él está estableciendo que en ese momento estoy segura que ni siquiera se les pasaba por la mente, y creo que más adelante se menciona la unión civil de personas del mismo sexo, mal llamado matrimonio igualitario, ¿verdad? O sea, Jesús lo está mencionando y a la gente estoy segura que los fariseos no lo tenían, pero ni en el radar. Y dice también cosas como dejará padre y madre, pero Adán y Eva no tenían papá y mamá, pues, o sea, Dios era su padre. Entonces, es bien interesante porque Jesús presenta un modelo y lo habían pensado todo, o sea, no fue algo que salió al azar y que dijeron, como dice Jesús, la Trinidad lo creó y vamos a ver cómo funciona, sino realmente había una razón de ser. Y vamos a profundizar en esto un poco más adelante en el programa, pero realmente es un diseño de Dios. Es las personas y mucho de la cultura que se está moviendo ahora dice como es que los que se inventaron el matrimonio querían oprimir a la mujer, cuando en realidad esto no es un invento de hombre, ¿verdad? No fue un establecimiento social que surgió con X o Y cultura, sino realmente fue establecido por Dios desde el mismo momento que la raza humana fue creada, porque ese es el diseño que Dios tiene para que el hombre y la mujer viva de una manera plena y abundante. Entonces, cuando les presenta toda esta verdad, se quedan como abrumados y en lugar de decir, quiero aprender más, lo que quieren hacer es salir huyendo, ¿verdad? Y yo creo que nos pasa a todos. Muy bien, Claudia, y Marlon, voy a introducir un párrafo de John Piper del libro para que ustedes nos enriquezcan con sus comentarios adicionales, dice. Entonces, dice, si tal era el caso en aquel momento, en el sobrio mundo judío en el que se vivía, cuánto más ininteligible será la magnificencia del matrimonio en la mente de Dios para la moderna cultura occidental, donde el ídolo principal es el ego, su doctrina principal es la autonomía, su acto central de adoración es el entretenimiento. Son tres altares principales, dice. Son la televisión, el internet y el cine. Y su genuflexión más sagrada son las relaciones sexuales desinhibidas. ¿Qué comentarios podríamos agregarle a esta reflexión que estamos haciendo en el tema del matrimonio, mis amados hermanos? En el versículo 9 del pasaje que leímos se llega a uno de los versículos más complicados con respecto al tema del matrimonio. Y algo que me llama la atención allí, cuando el Señor habla que en el principio, porque ellos preguntan sobre Moisés diciendo que se puede, pero Él dice, Moisés lo hizo a causa de la dureza del corazón. Yo creo que este sigue siendo la misma razón por la cual siguen existiendo este tipo de problemas. Como pastores hemos tenido pues muchas horas y muchas parejas en las cuales hemos estado tratando de ayudar y de colaborar en sus problemas. Y hemos aprendido algo. Algunas logran superar sus problemas, logran salir muchas veces de su situación complicada cuando sus corazones se hacen dóciles a la palabra y cuando sus corazones se hacen sensibles y entienden que al final el amor cubre multitud de faltas o de pecados. Pero cuando en la pareja, los dos o uno de ellos tiene un corazón endurecido, el matrimonio prácticamente ya no llega a ningún lado. Y creo que el asunto, como dice acá bien, y regresamos a lo que hemos venido hablando, este matrimonio que está siendo modelado, y lo decía así, es más difícil con un mal modelo que cuando no tenemos uno. Y el modelo que nos modela la televisión, como dice aquí, que nos modela el cine,
la internet está por totalmente fuera de lo que es el principio bíblico, que nuestros jóvenes cuando ven toda esta constante enseñanza sobre lo que es la relación entre hombre y mujer, y luego van a la escritura, encuentran de verdad que esto es, podríamos pensar, difícil o como ellos mismos pensaron, imposible de seguir. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde el culto al yo y donde ese empuje a que cada quien pueda hacer su vida como se le dé la gana no tiene lugar en el matrimonio al estilo del Señor, donde uno tiene que morir a uno mismo y sacrificarse por el otro. Y también me llama muchísimo la atención lo que menciona aquí el autor sobre esa diferencia de la mente occidental y la mente oriental, ¿verdad? De la cultura occidental que nosotros estamos sumergidos hoy, el pensamiento que hoy tenemos por el yo, para el yo, ¿verdad? Esa egolatría que se vive, y cuántas parejas no se casan para que me hagan feliz o para ser feliz, ¿verdad? Y cuán distantes estamos en nuestra mentalidad occidental de esa mentalidad con la que el Señor crea, diseña, deja en su ley los mandamientos. Estamos muy distantes y por eso creo que es urgente el llamado a retomar los principios, a retomar las escrituras, a retomar el espíritu de la ley del Señor, que nos va a encaminar y nos va a encarrilar en un mundo quebrado, ¿verdad? No podemos apartarnos y entender que vivimos en un mundo quebrado por el pecado, distantes de querer en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa hacer la voluntad de Dios, pero hay esperanza, en Cristo hay esperanza, puesto que Él mismo, ¿verdad? Se plantea a sí mismo como un precursor del matrimonio, como un defensor del matrimonio, porque como bien lo decía Ricky, ¿verdad? Ahí estuvo Él en ese diseño, y entonces creo que es para nosotros hoy nuestro turno de traer esto sobre la mesa, plantearlo sobre nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero creo que en medio de todo esto hay esperanza aún en medio de esta sociedad y de esta cultura tan alejada de los principios escriturales. Ahora, preguntémonos quizás de una manera muy inocente, mis amados hermanos, la idea de que, digamos, estamos viviendo en esta sociedad, el altar del internet, el altar del cine está ahí. Las corrientes ideológicas de alguna manera también están haciendo lo suyo, sobre todo en estos tiempos, con todos esos temas de la famosa ideología de género y las ideas estas exóticas que se están queriendo impulsar y que están abriendo los oídos de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros legisladores, de nuestros empresarios, en fin. O sea, hay un nivel de aceptación aparente bastante fuerte. Algunos estudios indican de que es así. Y por supuesto, por este lado, la iglesia institucionalmente, nosotros como parte de esa iglesia y las generaciones actuales, digamos, de padres y madres como nosotros, deberíamos de poder actuar de una manera más orquestada, más intencional, más clara en defensa de esta realidad que es un mandato de Dios y que para nosotros obviamente es una verdad absoluta y verdadera, como ocurrió antes, porque por supuesto las cosas en algún momento, yo recuerdo por lo menos, yo tengo 70 años, como lo he dicho ya varias veces, escuché de mis padres, vi en mi generación, en esas generaciones que crecían al lado de mis padres, pues como que una cultura mucho más comprometida con un matrimonio mucho más cercano, tal vez no, obviamente nunca alcanzando estos ideales, pero deberíamos aspirar a impulsar esos ideales. ¿De qué manera pudiésemos, creen ustedes, intencionalmente trabajar nosotros como laicos en esferas de esa naturaleza? O sea, además de hacer este programa, además de trabajar y hablar con nuestros amigos, además de probablemente conversar más profundamente con nuestros pastores, nuestros líderes, en fin, o sea, hay formas que creo pudiésemos interactuar porque la Biblia es clara, las cosas son determinantes, vamos a ir examinando algunos tópicos muy claros al respecto.
Ya ustedes han mencionado varios. El matrimonio es una creación de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto lo creo? ¿Qué tanto lo vivo? ¿Qué tanto lo manifiesto? O sea, también conversémoslo. Hemos olvidado que el matrimonio es una idea de Dios. Eso creo que es el centro y el párrafo que leí anteriormente, ¿verdad? La cultura nos centra en nosotros mismos. Ricky se va a reír de mí porque siempre lo hablo, pero el posmodernismo, ¿verdad? Es una era filosófica y cultural que nos ha empujado a enfocarnos en nosotros y estar tan centrados en lo que me complace a mí, en lo que a mí me satisface, en lo que yo quiero, que el matrimonio obviamente es un concepto y una forma de vida totalmente opuesta, ¿verdad? Si nosotros abordamos el matrimonio esperando que la otra persona me haga feliz, que el otro satisfaga mis necesidades, que el otro supla todo lo que yo quiero, y me decía Ricky hace un momento, o sea, y si nos medimos por el resultado, obviamente vamos a tener que desecharlo, porque muchas veces en el transcurso del tiempo, y espero que aquí Marlon y Claudia no me dejen solita, creo que todos en algún momento hemos dicho, ay no, esto de verdad me está haciendo sentir peor, yo me casé para ser feliz. Entonces, si nosotros nos medimos por el estado emocional en el que el matrimonio nos está haciendo sentir, vamos a decir, voy a tirar esto porque nos sirve, pero no es la forma, no es el diseño el que está errado, sino que nosotros tenemos que reconocer que el matrimonio lo que realmente requiere, y lo dijo Marlon hace un rato, es un corazón dispuesto a no ser egoísta. Yo creo que el matrimonio nos invita constantemente, cada momento, a no ser egoístas, ¿verdad? Entonces, por eso si somos honestos, va contrario a nuestra naturaleza y más en esta época culturalmente donde el ser humano se centra, ¿verdad? Y Dios ya no aparece en nuestro pensamiento. Como pastores hemos aprendido que nos resultó más fácil hablar sobre el tema del matrimonio y vivir nuestro matrimonio desde la perspectiva de la vulnerabilidad. Querer mantener una fachada de perfección, de relación y de que nosotros vivimos tan nítidamente, donde el matrimonio realmente es ese sueño y ese cuento de hadas, es algo sumamente pesado para quienes lo quieren vivir y a la vez es una gran carga la que en algún momento podría modelar para las nuevas generaciones, incluyendo a nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos que somos vulnerables, que podemos fallar y que es el amor de Dios en nosotros el que cubre multitud de faltas y de pecados, entendemos que no estamos llamados a vivir un matrimonio perfecto, sino a vivir una vida matrimonial sincera, donde podemos mostrarnos tal cual somos y traer nuestras vidas juntos como pareja delante del Señor y refugiarnos en su gracia que nos ayuda al final a poder cumplir lo que la Escritura dice cuando nosotros por nosotros mismos no podemos. El Señor viene y en el Nuevo Testamento a nosotros los varones nos levanta el estándar. En el Antiguo Testamento los 10 mandamientos dice, uno de ellos, no adulterarás, pero en el tiempo de la gracia la Escritura dice, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia. Y entonces decimos, qué difícil que podamos amar de esa manera, pero por el otro lado creo que si nosotros amáramos de esa manera, ¿a quién de nosotros los que amamos a Jesús nos resulta difícil amarle a Él? Y es ahí donde podemos entonces aprender y modelar un matrimonio distinto, un matrimonio donde podamos, más que la perfección, modelar el amor de Dios, su gracia y su misericordia entre nosotros. Yo creo que Ricky y Evelyn nos llevan una ventaja ya porque su hijo ya se casó y creo que ese es uno de los resultados, ¿verdad? Pienso que la educación, todo empieza en casa y que tus hijos se quieran casar y que tus hijos se estén casando, ¿verdad? Dentro del tiempo y la bendición, creo que es como una meta alcanzada, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que empezar en casa y desde los lugares en donde el Señor nos ha colocado de influencia, ¿verdad? Quizás desde el púlpito, desde el evangelismo persona a persona, poder dar este mensaje, ¿verdad? Que Dios es el diseñador, que hay esperanza para las familias,
pero una vez nosotros estemos dispuestos y listos para regresar a las sendas antiguas, como bien lo hemos estado hablando en este programa. Y entonces creo que nosotros somos esos comunicadores a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, por supuesto, adquirir conocimiento, leer, capacitarnos, crecer en conocimiento, de la mano también de la palabra. Entonces creo que a través de todas estas herramientas vamos a poder ser como unos buenos promotores, ¿verdad?, de este diseño y de este misterio como lo es el matrimonio. Excelente. Muchísimas gracias. Terminamos este segundo segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Regresamos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia, agradeciendo nuevamente a nuestros socios honorarios por el favor de su patrocinio y las posibilidades que nos da de estar en sus hogares. Seguimos abordando el tema del matrimonio. Ya hemos venido intercambiando ideas en torno a diferentes aspectos del libro que nos está sirviendo de guía, el libro de el pastor Piper, quien sobre el pacto matrimonial logró condensar y trasladarnos una belleza de profundidad, al menos para mí, seguir descubriendo cómo el Señor nos quiere guiar y nos quiere enriquecer con las posibilidades de entender nuestra vida, entender la vida con nuestros hijos, entender la vida matrimonial y entender cómo todo esto afecta a nuestra comunidad. Vamos a continuar hablando, trayendo a la mente otro párrafo del libro que voy a leer de esta manera, y en el contexto de la conversación que dejamos anteriormente sobre lo que nos planteaba Marlon y Claudia en torno a esta idea de cómo nosotros hemos de buscar ser genuinos y auténticos. Esa vulnerabilidad de la cual hablan, lo cual les voy a pedir que ampliemos. Leo el párrafo, dice: una cultura así como la que se describía antes, muy pegada al altar de la televisión y el internet y todas las cosas nuevas que nos están abrumando, dice, encontrará virtualmente incomprensible la gloria del matrimonio que está en la mente de Cristo. Subrayo, la gloria del matrimonio que está en la mente de Cristo. Hoy Jesús probablemente nos diría lo mismo que dijo en su tiempo al terminar de revelarnos el misterio. No todos pueden aceptar esta palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. El que pueda que lo acepte. Ese es un resumen de lo que dice Mateo 19, del 11 al 12, y sobre el cual, de hecho, Ricky ya nos comentó anteriormente. ¿Cómo juntamos esto, Marlon y Claudia, en el contexto de la vida esta que hablamos, una vida intencionalmente vulnerable? Sí, decía que muchas veces, sobre todo cuando estamos en una posición de liderazgo, como en nuestro caso pastoral, en algún momento recibimos la enseñanza de que lo que teníamos que modelar era un matrimonio perfecto, y que incluso alguien por ahí nos recomendaba desde la misma perspectiva ministerial: ustedes tienen que vivir sus problemas y lavar sus trapos sucios en casa. Mientras estén delante de sus ovejas o de su iglesia, tienen que modelar esa perfección del matrimonio. Y yo creo que ahí sí es dura, es esta cosa. ¿Quién podrá vivirla? Porque somos humanos, y como humanos tenemos nuestros problemas. Dos personas que son tan diferentes están luchando por vivir una vida juntos y hacerlo como Dios manda. Se convierte en algo realmente difícil. Y nosotros aprendimos que nuestros hijos pueden ver y pueden entender y conocer que como pareja tenemos nuestros problemas, pero más allá de eso, que ellos también podían aprender de nosotros cómo resolverlos, cómo llevar más adelante y modelar eso mismo, una especie de receta, si lo puedo decir así, para que cuando les toque a ellos puedan hacer frente a sus distintas circunstancias y problemas. Porque si solo modelamos perfección y solo queremos hablar del matrimonio pensando en esto que dice aquí, la gloria del matrimonio como una perfección, vamos a tener el modelo equivocado que vamos a estar replicando no solo como pastores o líderes en nuestros hijos, sino también en aquellos a los que el Señor nos ha dado la oportunidad de guiar.
Y cuando se trata de vivir una imagen de un matrimonio entre comillas perfecto, porque sabemos que eso no existe, ¿verdad? Le traemos una carga tan difícil a las demás personas porque ellos ven en sus matrimonios las dificultades, las diferencias, la falta de comunicación, los pecados, las ofensas, y entonces dicen es imposible lograr esto. Cuando de verdad Jesús nos dice esta frase que a mí me impacta mucho, dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Definitivamente, si vamos a entrar en el matrimonio, tenemos que hacerlo a la manera de cómo Dios lo plantea desde el principio, con sus principios, en su palabra, con su ayuda, con su dirección, con su Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas va a ser inalcanzable, va a ser imposible, vamos a lastimarnos el uno al otro, vamos a deshonrarnos el uno al otro y por ende vamos a deshonrar y a lastimar a nuestra familia, a nuestros hijos y por eso es que vemos la gravedad de nuestra cultura. Entonces creo que es para los valientes en el buen sentido de la palabra y solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Creo que sin esa presencia de Dios en medio de nosotros, sin ese conocimiento del diseño, va a ser muy difícil llevar vidas matrimoniales exitosas. Le voy a agregar para sus comentarios, mis amados hermanos Chacón, un párrafo que escribe Piper en el libro. Dice, el hecho de que vivamos en una sociedad que puede defender a dos hombres o a dos mujeres que participan en una relación sexual y descabellada e inconcebiblemente llamarla matrimonio, demuestra que el colapso de nuestra cultura hacia el libertinaje y la anarquía probablemente no está muy lejos. Es regresar a lo que hemos estado platicando, creo, don Juan, en cuanto al diseño. Por eso es que cuando Jesús habla, como en todas sus respuestas, que la verdad es que, miren, si algo yo amo de la palabra de Dios, son las respuestas de Jesús. Es uno, de verdad, solo con eso tiene suficiente riqueza para poder ver cómo es que hay que abordar los problemas. Y por eso Evelyn hacía referencia al principio, como, imagínense, se le estaba presentando un problema en cuanto al repudio o al divorcio. Y Jesús de una vez, en ese momento, deja otra vez plasmada la idea original de hombre y mujer. Desde ese momento Jesús, a pesar de que no venía al caso, porque los fariseos no le estaban preguntando si se podían casar entre personas del mismo sexo, sino que era otro tema, y Jesús vuelve a reforzar. Yo creo que de eso se trata. Nosotros como cristianos debemos estar recordando en todo momento la visión. Y la visión es algo que nosotros perdemos si no lo estamos todo el tiempo recordando. Es más, los estudios dicen que debemos recordar la visión cada 21 días. Y es algo que tenemos que hacer nosotros como matrimonio, nosotros como familia, como congregación, como sociedad. Y entonces regresar a ese fundamento del diseño de Dios. Y el diseño de Dios es hombre y mujer. Por lo tanto, creo que perdemos tiempo al querer estar tratando de desmentir, y valga la redundancia, una mentira. Lo más importante es presentar la verdad, y la verdad es lo que Jesús nos mostró, que ya el Padre nos había diseñado desde el principio y que está plasmado desde Génesis, ¿verdad? Entonces es triste porque en realidad muchas veces caemos creo yo, en la trampa de ponernos a pelear contra los que creen algo diferente, y no es nuestra tarea pelear, sino todo lo contrario, en amor, tratar de mostrarles cuál es el verdadero camino. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que dejó en su palabra es para nuestro beneficio. O sea, cuando yo no cumplo con lo que Dios dijo, a Dios no le pasa nada, en el sentido de que Él sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono y de ahí no lo mueve nadie. Pero Dios lo que nos dice es, te amo tanto que yo sé que va a suceder si tú haces algo que va fuera del diseño. ¿Por qué? Porque fuera del diseño, por ejemplo, no puede haber vida. O sea, personas del mismo sexo no pueden ni siquiera reproducirse, y es parte de lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, creo que es eso, dejar de caer en la contienda y regresar al principio y presentar la verdad, que es lo que Jesús nos llamó a hacer. Y tal vez quisiera solo leer un párrafo que está un poquito adelante, y creo que eso es lo que nos respondería a esta pregunta. Si no comprendemos el concepto del matrimonio, entonces podemos abrazar ideas como que un hombre se puede casar con un hombre o que una mujer se puede casar con una mujer. Eso lo que revela es que no entendemos cuál fue el diseño del matrimonio, ¿verdad? El autor pone aquí adelante y dice, el principio fundamental que debemos ver en la Biblia sobre el matrimonio es que es obra de Dios, y lo más importante que debemos observar en la Biblia sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Esos son los dos argumentos que tenemos que exponer. Entonces,
como dice Ricky, no se trata de irnos en contra porque no vamos a convencerlos oponiéndonos o señalando la mentira que hay en ese concepto, sino es presentando la verdad. La verdad es que Dios diseñó el matrimonio y que el matrimonio tiene una razón de ser y es expresar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se expresa cuando un hombre y una mujer se unen y se funden, como dice Marlon, esta versión es muy bonita, y se funden para ser uno solo. O sea, ahí es la expresión de toda la imagen de Dios, porque Adán fue creado como imagen de Dios. Entonces, creo que es regresar a pensar por qué fue creado el matrimonio y para quién fue creado. No fue para nosotros, no es para satisfacción del humano, sino es para revelar y exponer la gloria de Dios. Totalmente claro, y seguro que en el próximo programa vamos a abordar con totalidad toda esa idea de realmente la creación del matrimonio por Dios, porque lo que nosotros necesitamos es buscar cómo entender con más claridad, y la palabra misma nos dice, y el John Piper igualmente lo plantea, o sea, nosotros como seres humanos naturales, no nos parece, o parece que no fuera posible que pudiésemos digerir, entender, profundizar esa dimensión de ese misterio que es el matrimonio en términos de su significado como creación de Dios. Y como tal, tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo, siendo hombres y mujeres nacidos de nuevo, para poder elaborar más sobre ello. Ahora, en lo que resta de este programa, me encantaría, nos quedan 5 minutos, que buscáramos cómo profundizar un poco más de qué manera nosotros, nuestro liderazgo, nuestras iglesias, pudiésemos ir trabajando más en esa dirección para que las personas, los individuos, las parejas, los futuros matrimonios pudiesen entrar a esta dimensión con un mejor chance de una mejor comprensión, con una mayor apertura hacia el Espíritu Santo y a la guía de Dios y el Señor detrás de sus vidas. Porque la ruta que aparentemente llevamos institucionalmente, iglesias, organizaciones cristianas y todo, es precisamente una batalla de querer debatir pública y masivamente las ideas que no digo que no tengan sentido, pero hacemos eso y peleamos por legislación y por leyes y todo lo demás, pero no nos encaramos a trabajar directamente a quienes tenemos enfrente todo el tiempo, todas las semanas, y yo diría una gran parte del trayecto de nuestras vidas, que son las personas fieles a nuestras organizaciones, a nuestras iglesias, al Señor mismo, detrás de ir escuchando, pues probablemente más profundidad en esta reflexión. O sea, ahí es donde, digamos, Marlon y Claudia, que ejercen como pastores por un lado, y Evelyn y Ricky, que ejercen como líderes de una institución que ayuda a padres de familia y que sin duda alguna tiene una influencia importante en diferentes ámbitos de la iglesia. O sea, ¿cómo podemos trabajar más estos aspectos? Y yo me pregunto, ¿hay suficiente material desarrollado? Por ejemplo, yo no había encontrado sino hasta este libro de John Piper estas ideas realmente de tal dimensión pensadas sobre el tema matrimonial. Y he leído muchos libros, y incluso libros escritos por guatemaltecos, pastores amados guatemaltecos, hermanos que aprecio y valoro mucho, pero que esta parte, digamos, y esta dimensión, al menos no la había yo asimilado o entendido o percibido con el evidente valor que esto tiene. Pero los dejo. Adelante. Sí, creemos que la comprensión del matrimonio se debe dar desde los principios o fundamentos elementales que el Señor establece desde el mismo libro de los comienzos del Génesis, y que podemos dejar de ver el matrimonio como una atadura en la cual si te casaste te arruinaste, como dicen algunos ahí, sino que si te casaste lo hiciste para entrar precisamente en un tiempo, en una relación muy distinta y diferente que podríamos llevar en soledad. Entender que en ese versículo ya del capítulo 2 del Génesis, donde el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, establece elementalmente lo que es el matrimonio. Es una relación entre dos personas que son las más cercanas, son las mejores
el mejor amigo el uno del otro. Por lo tanto, dejará a su padre, a su madre, son los más cercanos. Han tenido que dejar su casa, han tenido que dejar a sus padres para establecerse ahora como una relación más cercana y serán una sola carne. Ahora están juntos para ser los más íntimos y eso obviamente incluye las relaciones sexuales, pero más allá de eso, una intimidad tan profunda que se unen en espíritu, en alma y cuerpo. Y tiene que dar como resultado un matrimonio, una vez más, si no perfecto, un matrimonio en el cual queremos estar, queremos vivir, que aprendemos a sobrellevar nuestras cargas y que aprendemos a apoyarnos y que aprendemos juntos a cada vez estar más cerca del plan y del modelo que Dios diseñó para el matrimonio. Yo quisiera recuperar dos ideas y algo que dijo Ricky me encantó. Jesús no vino a desmentir, sino que Él vino a hablar la verdad. Eso me llegó mucho. Y creo que ese es nuestro llamado, ¿verdad? Ya debemos de estar desmintiendo pseudo verdades o mitos, sino que enfoquemos desde nuestras plataformas, desde nuestro liderazgo, a empezar a declarar la verdad. Lo hizo Jesús con libertad, con autoridad. Y creo que los primeros impactados vamos a ser nosotros mismos, ¿verdad? Como lo hablaba también Marlon hace un momento, desde la vulnerabilidad, no porque estamos en un púlpito o en una posición nos hace inmunes, sino que desde la vulnerabilidad, ¿verdad? Trayendo siempre una respuesta y algo que leíamos ya de último, creo que es lo que se va a estar desarrollando en los programas futuros, es hablar sobre el propósito del matrimonio. Creo que cuando la pareja, cuando los jóvenes, cuando las familias empiecen a entender que no solamente hay un creador, hay un diseño, sino que hay un propósito en él, creo que vamos a lograr obtener esa plenitud y disfrutar esa plenitud matrimonial. Así que de verdad que es una emoción poder, desde el lugar que el Señor nos ha dado, poder ser esos portadores de la verdad y de los principios de las Escrituras. Excelente, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias Marlon, Ricky y Evelyn, de verdad ha sido muy enriquecedor, espero que para nuestra audiencia también y confiamos en que nos acompañen la siguiente semana. Como ya saben, los domingos a las 9 de la noche estamos siempre presentes con este programa y estamos en la serie de matrimonio porque queremos profundizar lo más profundamente, lo más extendidamente y lo más claramente, sobre todo, como decía hace un rato Claudia, hablarnos con sinceridad y con honestidad, transparencia, vulnerabilidad, en otras palabras, para que de verdad empecemos y ojalá seamos provocadores de una idea nueva en el contexto de nuestro vivir del mundo cristiano en Guatemala. Que Dios les bendiga y regresamos el próximo domingo. Que Dios les guarde y les siga manteniendo con salud y bienestar y prosperidad en toda su vida. Muy buena noche. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.